una estrategia educativa que se llama Medaproc, que tiene la Facultad de Medicina para la enseñanza-aprendizaje. No sé si los compañeros de la FACMED habían escuchado un poquito de ello. Justamente lo que trata esta estrategia es semaforizar el conocimiento en tres niveles. Nivel uno, que es el rojo; nivel dos, en donde se pretende justamente que, que ustedes entran en un determinado nivel, tanto teórico práctico, y que al finalizar el internado alcancen de habilidades y conocimiento en algunos de estos temas. El Medaproc abarca no todos los temas del temario, sino los que se consideran más frecuentes, más comunes, y entre ellos marca justamente esto de familiograma. Lo que se pretende alcanzar en este nivel es elaborar un familiograma, que sepan elaborar un familiograma de manera completa, este, integrando la tipología familiar, el ciclo vital, las funciones de la familia, las relaciones interpersonales, detectando enfermedades prevalentes y la repetición de patrones. La OMS define a la familia como los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio. Sin embargo, actualmente la UNAM, en un estudio que publicó, identificaba no solo eso que la OMS nos decía, personas con cierto grado de parentesco, sino que la UNAM identificaba que actualmente la familia se había diversificado, encontrando 11 tipos diferentes de familias dentro de tres grupos principales. La familia tradicional, como la entendemos, que para algunos teóricos de la medicina familiar era como papá, mamá e hijos, y muchas de sus teorías, de sus clasificaciones, etcétera, lo basaban en la en la familia tradicional, y sin embargo la UNAM demostró que esta familia tradicional hoy día es aproximadamente la mitad nada más, y no la gran mayoría. Encontramos también agrupadas familias en transición y familias emergentes. La familia tradicional la encontramos o se subdivide: la familia con niños, la familia con adolescentes y la familia extensa. La familia en transición es aquella donde no existe una de las figuras tradicionales. Aquí encontramos hogares encabezados por madres solteras, con parejas sin hijos, parejas de adultos cuyos hijos ya no viven con ellos, o sea, esos hogares en donde los abuelitos ya viven solos, lo que conocemos como nido vacío. También en estas familias en transición encontramos los corresidentes, en los que cohabitan familiares o grupos de amigos sin parejas; también los hogares unipersonales, que son aquellos donde los individuos viven solos; y todas estas familias diferentes que les menciono, que entran dentro de los grupos familiares en transición, abarcan el 42% de los hogares. Entonces, como se dan cuenta, esto es muy diverso, ya no es lo que antes se tenía contemplado como papá, mamá e hijos. También tenemos las familias emergentes. Eh, la emergente abarca hogares encabezados por padres solteros, parejas del mismo sexo, parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijos en cada uno de ellos. Y este tipo de familias también se han venido incrementando desde principios de siglo y están marcando tendencia. Entonces, hoy día la relación médico-paciente que ustedes conocen, que ustedes entienden, se intenta extender un poquito más a un proceso no nada más del médico con el paciente, sino también con el entorno familiar que lo rodea. ¿Por qué? Porque entendiendo esto, vamos a poder apoyarnos con las redes de apoyo que tiene nuestro paciente, o también entender procesos en donde los diferentes miembros de la familia estén, en lugar de siendo apoyo, siendo riesgo. Aquellos donde se genera conflicto que pueda ocasionar alguna complicación o exacerbación de síntomas en nuestro paciente. Si nosotros entendemos es el enfoque no solo viendo
al paciente desde un punto de vista organicista, sino entendiendo su entorno, su contexto, las redes con las que cuenta para bien o para mal, podemos tomar decisiones más específicas. Eso es lo que abarca este concepto de médico, paciente, familia. Dentro de el tema, lo que de pronto les preguntan en examen son las funciones familiares, la tipología familiar y la clasificación de la familia. Entonces, les puede venir una viñeta en donde les indique analizar estos conceptos. El primer concepto, entonces, afecto, reproducción, otorgamiento de estatus y nivel socioeconómico. Eh, la socialización es justamente eh, el que la familia lo que pretende es que el individuo se integre a la sociedad, que lo integre a la sociedad. Eh, el cuidado es proporcionarle al individuo alimentación, vestido, seguridad física, apoyo emocional, este, el afecto, justamente definido como el objeto fundamental de transacción dentro de la familia. Reproducción, algunos autores nada más lo ven como suministrar nuevos miembros a la sociedad. Y otorgamiento de estatus y nivel socioeconómico es justamente colocar al individuo dentro de un lugar dentro de la sociedad. Eh, el individuo no es un individuo aislado, forma parte de un núcleo social y ese lugar justamente está otorgado por la familia. Entonces, si, si la familia se encargó de proporcionar cuidados, proporcionar afecto, integrar al individuo a una sociedad, las funciones se cumplen adecuadamente. El familiograma es una representación gráfica del desarrollo de una familia a lo largo del tiempo. No nos sirve para dar diagnóstico, no nos sirve como más que una forma de representar características específicas. Eh, lo puede elaborar el médico, lo puede elaborar personal de enfermería, trabajo social, por ejemplo, y va a recoger datos específicos, miembros de la familia, relaciones biológicas y legales de la pareja, el subsistema fraternal, características del hogar, información demográfica, enfermedades y problemas, acontecimientos vitales estresantes, recursos familiares, relaciones familiares, y entonces es meramente representar estos datos en un documento que visualmente sea útil y con ello aportar información, como lo hace la historia clínica. Es un documento que refleja unas características específicas en un momento determinado. Debe tener por lo menos 3 generaciones, una simbología de acuerdo a género y orden según la edad. Preferentemente no poner abreviaturas. Si es necesario alguna abreviatura, hay que poner qué significa esa abreviatura. El familiograma sociodinámico lo que nos intenta representar son las relaciones entre los miembros de la familia. Y justamente también hay una simbología específica para ello. Si está muy unido, si está unido, si la relación es pobre o conflictiva entre ellos, están distantes. Y diversos autores proponen diversa simbología y cuando ustedes elaboran entonces un familiograma, deben identificar qué autor este, con qué autores se están basando, porque cada autor nos da una simbología diferente. Por ejemplo, esta que ven en pantalla es del Consejo Mexicano de Medicina Familiar. Entonces, ustedes colocan con qué autor se están basando
para entender qué símbolos están poniendo dentro de su familiograma. Otra de las cosas que les preguntan en el examen, les van a poner una viñeta eh, en donde van a describir una familia determinada con ciertas características. Y las preguntas de examen que ustedes deben identificar es saber a qué se refiere en esta tipología de la familia, con base en su desarrollo, a qué se refiere, con base a su demografía, a su integración, a su ocupación del jefe de familia. Entonces, son 5 puntos en la tipología familiar que ustedes van a analizar. El primer punto es la estructura. Esto que ven en pantalla nos refleja justamente una clasificación con base en la estructura. Entonces, la pantalla anterior, regreso, nos ejemplifica 4 puntos básicos. ¿Cuándo es una familia nuclear? ¿Cuándo es una familia extensa? ¿Cuándo es una familia extensa compuesta? ¿Cuándo es una familia monoparental? Y esto que ven en pantalla extiende un poco más distintas clasificaciones con base en su estructura y aquí nos explica un poco más a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, una familia nuclear es aquella que consta de hombre y mujer sin hijos. Nuclear simple, de padre y madre con 1 a 3 hijos. Nuclear numerosa es una familia que tiene padre y madre con 4 hijos o más. Una familia, por ejemplo, monoparental es cuando solo existe uno de los padres, ya sea el papá o la mamá. Por eso es monoparental. Por eso aquí dice madre o padre con hijos. La extensa es aquella familia. Ya está. La extensa es aquella familia que tiene padre, madre con hijos, más otras personas con parentesco. La no parental son familiares con un vínculo de parentesco, o sea, sí tienen relación de sangre, pero no son el papá, la mamá y los hijos, sino que van a desarrollar esas funciones, por ejemplo, aquellas familias en las que vive el tío y el sobrino, o el abuelo y el nieto, se considera familia no parental. También decíamos hace rato, dentro de los nuevos grupos familiares, entran aquellos en los que no tienen grado de sangre, como por ejemplo los roomies, cuando alguno vive con amigos, rentan juntos, o también los que no tienen grado de sangre son los grupos que viven juntos, como por ejemplo las monjas en un convento, o como por ejemplo los pacientes en un asilo. Viven 20 individuos en un asilo, no tienen grado de parentesco, pero ellos ya se reconstituyen como una familia. Esos entran en grupos sin parentesco, dentro de grupos similares a familias, por ejemplo. Y todo esto que les estoy mencionando es parte de la tipología familiar en el área de estructura. Entonces, cuando tengan un examen, una viñeta, les van a preguntar, eh, la familia se compone de tales y cuales personas. Con base en su estructura, ¿cómo la clasificarías tú? Y entonces, de acuerdo a las condiciones que les describan en el examen, ustedes deben determinar si se refiere a una familia nuclear, a una familia extensa, a una nuclear simple, a un grupo similar a familia, y eso sería con base en su estructura. Otro de los componentes a clasificar en la tipología es el desarrollo. Este es más sencillo. Encontramos una familia moderna y una familia tradicional. ¿A qué nos referimos? La familia tradicional es aquella en la que el padre, espérame un segundo, ya, en la que el padre se encarga de la manutención de los hijos. Si el padre se encarga de la manutención de los hijos, es una familia tradicional. Si por el contrario la madre es la que se encarga de la manutención, o ambos trabajan, o el hijo es el que se encarga de la manutención, o sea, algo que escapa a lo que entendíamos antes como familia tradicional, donde el papá era el que sostenía el hogar, si es diferente a eso, ya se considera moderno. Entonces, si en su examen les ponen
El hogar está compuesto por mamá, papá e hijos. La mamá es costurera, aporta a la economía familiar. En automático ya es una familia moderna con base en su desarrollo. Con base en su demografía es muy sencillo. Si viven en la ciudad o en un ámbito poblacional con características urbanas, no hay mucho que explicar, pues se clasificaría de acuerdo a tal. Entonces aquí nada más lo definiríamos como urbana o rural. Integración es el que sí les preguntan también en el examen. ¿Cómo se los preguntan? Son solamente tres conceptos. Una familia integrada es donde vive papá, mamá e hijos y ambos cumplen sus funciones. Una semi-integrada donde viven juntos, papá y mamá e hijos viven juntos, pero uno de ellos no cumple sus funciones. Por ejemplo, que fuera un matrimonio, pero el papá no trabaja y la mamá aporta a la economía familiar, pero ahí viven juntos. Eso se considera semi-integrada. Una familia desintegrada es donde solo vive un miembro, ya sea el papá o la mamá, y el otro ya no vive, ya sea por divorcio, por muerte, etcétera. Eso se consideraría desintegrada. Y la última tampoco hay mucho problema, ocupación del jefe de familia, si es campesino, si es obrero, si es técnico, si es profesionista, entonces nada más lo colocan. Entonces yo creo que de la tipología familiar, que esa siempre les preguntan en examen, yo creo que las que sí tendrían que estudiar con más énfasis es estructura, desarrollo e integración, porque son tres conceptos que no manejan con facilidad, que técnicamente serían nuevos para ustedes y que con mucha frecuencia los preguntan en el examen tanto del IMSS como de la FACMED. ¿Ok? El ciclo de vida, mmm, ajá, el ciclo de vida es una clasificación de en qué momento del desarrollo se encuentra una familia. O sea, les decía yo que los teóricos empezaban como a contar la historia de la familia desde que se conocen, se casan, tienen hijos, los hijos crecen, eh, empiezan a salir del hogar, los padres se van quedando solos y mueren. Eso es como toda, todo una etapa de vida de una familia desde su formación hasta su disolución. Y entonces los teóricos empezaban a analizar esas etapas porque consideraban que en cada una de ellas podrían ocurrir sucesos que las alteraran para bien o para mal, que generaran crisis en ellos y que pudiera actuarse en esas crisis para lograr una mejor evolución, tanto psicológica como física, entre otras cosas. Entonces, entender en qué etapa se encontraba el paciente ayudaba a buscar intencionadamente esas crisis y tratar de resolverlas. Diversos autores describen esas etapas del ciclo vital familiar. Uno de los autores es Gaiman, otro de los autores es Duval, otro de los autores es Huerta, y justamente van intentando clasificar esas etapas. Por ejemplo, Gaiman nos dice que una familia empieza con el matrimonio de la misma, este, después empiezan a tener hijos y ahí ya entra a la siguiente etapa que se llama expansión, desde que nace el primer hijo. Conforme va pasando el tiempo, pueden seguir naciendo hijos, sin embargo, para Gaiman entran a una tercera etapa o etapa de dispersión cuando los hijos, el primero de ellos, cumple 6 años porque entró a la edad escolar, empieza a tener otras vivencias. Y aunque nazcan nuevos hijos, que eso podría ser motivo de confusión, porque a lo mejor ahorita uno tiene, no sé, 8 años, pero acaba de nacer un nuevo hijo. Y podríamos decir, doctor, sigue en expansión porque acaba de nacer otro. No, cuando se cumple un hito, que sea característico del siguiente nivel, ya no te regresas al anterior. Entonces, si el hijo mayor ya cumplió 6 años, que ya entraría justamente en las características de dispersión, aunque sigan naciendo más hijos, la etapa es dispersión.
Independencia, que es la siguiente etapa, es cuando los hijos empiezan a salir del hogar, ya sea porque se casen, porque vivan solos, porque sean autosuficientes, y con que el primero salga del hogar, ya se considera etapa de independencia. La última etapa, retiro o muerte, es una etapa en la que justamente se va a producir este suceso, ya sea por muerte de uno de los padres o por divorcio de la pareja. En ese caso, a veces se divorcian al año y aunque no transitó por todas las etapas, en automático ya se considera etapa de retiro y muerte. Y entonces con eso concluye esa etapa. Eh, el otro autor, Duval, propone 8 etapas. Pareja sin hijos, nacimiento del primer hijo, hijos preescolares, bla, bla, bla. Huerta propone una etapa previa, una etapa de noviazgo. Y entonces cambian un poquito y pueden ser más adaptables. Y de pronto, cuando se trata de que ustedes clasifiquen en qué etapa del ciclo vital está un individuo, a veces puede no ser fácil, porque si se dan cuenta estos autores, como que se casaron con la idea de la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Y a veces no siempre es así, a veces nunca se casaron, y allí no aplicaría a la familia de Gay, al ciclo vital de Gaiman, no entraría, porque Gaiman considera desde matrimonio, por ejemplo. Huerta sí aplica desde noviazgo, y entonces a lo mejor si quisiéramos hacer una clasificación podríamos decir, no es aplicable la clasificación de Gaiman, sin embargo, si queremos aplicar la de Huerta, nuestra familia estaría en una etapa constitutiva, fase preliminar, que es la de noviazgo. Pero de pronto ustedes me dirán, doctor, ¿qué pasa cuando la familia o el individuo que yo estoy analizando vive con sus roomies? Pues ahí no aplicaría Gaiman, no aplicaría Duval, no aplicaría Huerta, y es suficiente decir, el tipo de familia no puede clasificarse dentro de ninguna etapa del ciclo vital de estos autores. Porque como les digo, y esto va a ir cambiando conforme los autores van a empezar a aceptar esas realidades nuevas, en donde ya hay familias formadas por parejas del mismo sexo, por grupos similares a familias, cada vez en mayor número, que estos conceptos que les estoy mostrando del ciclo vital, pues ya por lo menos los que tenemos actualmente de estos autores, Gaiman, Duval, Huerta, no van a aplicar para todos los grupos familiares que estamos viendo en un inicio. Esto es el familiograma. Este, Normalmente ustedes hacían su tarea, les explicaba como muy puntualmente cómo elaborar ustedes su familiograma. Ahorita por esta cuestión de que la clase pues es más ágil, no hay como esa posibilidad de interactuar. La tarea pues se va a omitir, no la van a realizar. Sin embargo, sí es importante que conozcan los componentes de un familiograma. Este que ven en pantalla es un ejemplo de un familiograma que realizó un alumno, un médico residente, eh, y se los muestro yo porque tiene los componentes importantes que ustedes deben plasmar cuando realizan un familiograma. De entrada, en el extremo superior tenemos una pequeña ficha de identificación en donde nos menciona la fecha de elaboración de este trabajo. En este caso fue 24 de agosto del 2020. El nombre de la familia abreviado, en este caso dice familia AB, quién lo elaboró, y muy importante que ustedes pongan en esa ficha de identificación la bibliografía en la que se están basando para identificar los elementos que están plasmando. ¿Por qué? El elemento más importante de este familiograma es el caso pista. ¿Quién es el caso pista? Es su paciente, la persona a la que le están realizando el familiograma. Y cuando repasen el tema, se van a dar cuenta que hay diversos autores
que pueden representar ese caso pista de diferentes maneras. Entonces, poniendo ustedes la bibliografía, vamos a poder entender qué estamos plasmando. Por ejemplo, este familiograma que les mostré en pantalla lo hicieron con base en la bibliografía del Consejo Mexicano de Medicina Familiar, que es el que tienen ahorita en pantalla. Déjenme ver. Ajá. El paciente identificado o caso pista, Débora, ¿cómo se representa aquí? De acuerdo a esta Es bibliografía. ay, bueno, es el circulito con circulito adentro o cubito, cubito. No sé cómo decirlo, doctor. Es, Exacto. El ah, cuadrado es hombre, el círculo es mujer. Y cuando vemos un doble círculo o un doble cuadrado, a ese nos estamos refiriendo al caso pista. Ustedes entendiendo esto o poniendo esta bibliografía en su familiograma que elaboren, cualquiera que lea ese familiograma va a poder entenderlo. Tú misma, Débora, en este familiograma, ¿quién es el caso pista? em, que no lo veo. Bueno, arriba tienen taches, entonces no. Ah, ya está. Sergio, Sergio de Puebla. Exacto. Entonces, conociendo eso, sabiendo la simbología, tú vas a poder entender bien ese familiograma. Entonces, en este familiograma, el caso pista es Sergio, un hombre de 80 años, ajá, que está casado con quién, Débora. Casado con Irene. Muy bien. Exacto. Y entonces, eso es lo principal, identificar la simbología y por eso poner la bibliografía. Si se dan cuenta, es muy válido poner en el extremo inferior de nuestro familiograma los símbolos principales que pusieron, ya sea que copien el cuadrito que les mostré anteriormente o preferentemente solamente poner los símbolos que usaron. Aquí en este familiograma se usaron los símbolos del caso pista o paciente identificado, se usó el símbolo del sexo hombre o mujer, el símbolo de matrimonio, el símbolo de vínculo ascendente, vínculo descendente, personas que habitan en la misma casa, que eso es una parte importante del familiograma. Héctor, ¿cómo se representan las personas que viven dentro de la misma casa? Aquí en este familiograma y de acuerdo a esa bibliografía. Sería con el círculo punteado. Exacto. ¿Quiénes en esta familia, quiénes viven dentro del mismo hogar? Sería Sergio e Irene. Solamente ellos dos. Entonces ya vas entendiendo eso y ese es un punto importante porque es lo que tú vas a analizar. Tú puedes representar, más bien debes representar tres generaciones. Si se dan cuenta, se deben numerar las generaciones. Las estamos numerando en el extremo izquierdo con números romanos, uno, dos, tres, cada una de las generaciones, pero estamos describiendo adecuadamente quiénes viven dentro de la misma casa. Entonces, pueden representar más generaciones, porque a lo mejor va a haber familias en donde vivan en la misma casa el bisabuelo, el abuelo, el hijo y el nieto. Y ya con eso ya fueron cuatro generaciones y no puedes omitir a una de ellas. Entonces, por norma, debes de escribir por lo menos tres. Pueden ser más, pueden ser cuatro generaciones, cinco generaciones, si tú lo consideraras necesario. Si no es trascendente, si ya no viven o no es importante para lo que tú estés representando, con tres es suficiente, pero debe ser como mínimo tres generaciones, ¿vale? Es importante también conocer que se agrupan por edad, de mayor a menor, como pueden ver en el ejemplo. Este, por ejemplo, Monse, los hermanos de Sergio, ¿quiénes son y qué edades tienen y en qué orden están? Ah, los hermanos de Sergio serían, ah, bueno, Gloria tiene, ya está afinado a los 82 años.
¿Quién sigue después de Gloria? Contando a toda la familia, no solo los hermanos. En esa generación, ¿quién sigue? En esa generación sería José Luis. No, hay otro antes, fíjate bien. Ah, bueno, pues es Sergio, ¿no? Claro. Sergio Y como aquí, tal. ¿y por qué te lo hago énfasis? Porque si se dan cuenta, a la hora de realizar el familiograma se utilizó una estrategia que puede ser útil, que consiste en bajar al caso pista, prolongar la línea un poco más hacia abajo, pareciera que fuera una cuarta generación, si te das cuenta, está porque está en un renglón diferente, y sin embargo, cuando tú sigues las líneas, es la misma generación 2. ¿Por qué Monse se tomó esa decisión de bajar un poco más esa línea? Mm, ¿Para qué crees? ay, no sé, a ver, deme Para un segundo. organizarlo, nada más, ¿no? Para que Ah, no se bueno, vea amontonado. ok. ¿Y por qué se los hago énfasis en esto? Para que no se confundan, porque algunos de ustedes cuando ven este familiograma me dicen, son 4 generaciones, doctor, porque veo 4 renglones. No, por eso es importante numerarlos y que ustedes identifiquen bien cómo el renglón donde está Sergio y su esposa es el mismo de la generación 2, o sea, están al mismo nivel, nada más que lo bajaron por cuestiones de evitar que se viera amontonado. Y es una estrategia que ustedes pueden hacer a la hora de elaborar su familiograma para que no tengan que revolver todo y que no se entienda lo que están representando, pero que ustedes aclaren muy bien que son 3 generaciones, 4, no sé, las que vayan a elaborar, y por eso ponerle la numeración. Otra cosa a destacar es que decíamos hace rato, regresamos a esa diapositiva, que en el familiograma se representan diversas condiciones. Aquí está. Se representan los miembros de la familia, relaciones biológicas y legales de la pareja, el subsistema fraternal, o sea, quiénes son los hijos, quiénes son los nietos, etcétera, cómo está constituido el hogar, o sea, quiénes viven bajo el mismo techo, información demográfica, o sea, la escolaridad, la ocupación, etcétera. A eso se refiere información demográfica. Después dice enfermedades y problemas, si es hipertenso, si es obeso, si es diabético, acontecimientos vitales estresantes. A lo mejor si hubo un divorcio, si hubo una muerte, etcétera. Recursos familiares, por ejemplo, si cuenta con seguridad social, eso es un recurso. A lo mejor si tiene determinada religión. ¿Por qué sería importante plasmar la religión? Porque a veces esos grupos funcionan como redes de apoyo. El paciente que está dentro de un determinada religión funcionan como redes de apoyo que pueden servir para solucionar problemas, ayudar con cualquier cuestión, y todo eso es lo que ustedes están viendo que estamos representando. Alexander, ¿me ayudas a leer las características que consideramos importante consignar? O sea, las características que ¿Sí? Lo que está lo ahí, dice con. lo de Sergio Bueno, solamente. Sergio que vive en Puebla, tuvo estudios secundaria, está pensionado, es religión católico, está casado y enfermedades de importancia como hipertensión arterial, neuralgia posherpética, dislipidemia, hiperplasia prostática y con. Cuenta con seguridad social, o sea, eso es una red de apoyo. Tú sabes que si él tiene una crisis hipertensiva o algo, va a poder dirigirse al IMSS y va a poder ser atendido y tener resolución en sus problemas de salud. Por eso es importante entender eso. Y tú ya con eso que leíste, Alexander, te das una idea más o menos de cómo es este personaje, qué condiciones tiene, sus características demográficas, etcétera. Y
Este familiograma es una fotografía de un momento específico, de un momento. ¿Qué significa? Que si queremos ver en 2 meses, leer este familiograma y pretender que sea igual, puede no ser así, porque a lo mejor en esos 2 meses ya se murió Irene, a lo mejor en esos 2 meses ya se divorció el hijo mayor es Gerardo y que se haya divorciado de Sara, y entonces ya cambió el familiograma. A lo mejor en 2 meses cambió de religión y ya no es católico, ya es testigo de Jehová, o a lo mejor debutó con EPOC, y entonces en 2 meses el familiograma ya cambió, aunque sea un periodo de tiempo corto. Es por eso que el genograma es una fotografía de un momento específico. Es como la historia clínica que ustedes elaboran. Nos va a representar información de un momento determinado. Esta familia en especial, cuando hacemos su evaluación de tipología familiar, nos damos cuenta que su composición es nuclear. ¿Por qué decimos que, que con base a su composición es nuclear, Isabel? Porque tiene papá, mamá, hijo. Porque él tiene, o sea, él vive todavía con sus papás. No. ¿Cuál es la familia? La de Sergio La- e Irene. Exacto. Entonces, la familia ya no es hacia arriba, sino más bien que ellos son el papá, la mamá y tienen hijos, ¿vale? Cuando Sergio se casa con Irene, ya formó una nueva familia y el análisis ya no lo vas a hacer con su familia troncal, con su familia original. El análisis lo vas a hacer a partir de su nueva familia. Es por eso que les decía que a veces no aplica estos conceptos como el ciclo vital, porque vamos a poner un ejemplo que tú estás analizando a Sergio y a Irene cuando son jóvenes. Resulta que ellos deciden vivir con roomies, no se casan, viven con roomies, nunca tienen hijos, su tipo de familia es diferente y con ellos no podríamos aplicar eso de familia nuclear, etapa de Gaiman, bla, 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 porque estamos ya analizando la nueva familia, no estamos analizando su familia troncal cuando él tenía papá que era Juan y mamá que era Flora y sus hermanos, no, esa familia ya quedó en el pasado. Tu análisis lo vas a hacer a partir de la nueva. Entonces, a partir de la nueva, entendemos que es una familia nuclear porque está compuesta por papá, mamá e hijos, aunque los hijos ya abandonaron el hogar. De acuerdo al desarrollo, nos dice que es tradicional. ¿Por qué crees que sea, Nayeli, una familia tradicional? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se me cortó un poco el internet. ¿Por qué es una familia tradicional este paciente? Porque estamos analizando este caso. Porque el padre se encarga de la manutención. Exacto, muy bien, porque el padre se encarga de la manutención. ¿Eso ibas a decir, Saúl? Sí, doctor. Muy bien. Tú mismo, Saúl, entendemos que esta familia tiene demografía urbana, ahí no hay mucho que explicar. Pero ¿a qué nos referimos, Saúl, cuando decimos que esta familia está integrada? Con base a su integración dentro de la tipología familiar es una familia integrada. Pues ¿A qué como nos tal, referimos? no hubo divorcio, ¿Mande? que no se divorciaron, no sé. Que viven juntos, ese es uno de los puntos. Iván, ¿qué otra situación? Que cumplen todas sus funciones. Exacto, que cumplen sus funciones, porque pudiera tratarse de una familia cuyos papás viven juntos, pero que no cumplirían sus funciones. Por ejemplo, que Sergio e Irene vivieran juntos, pero Sergio no trabajara, ni hiciera nada, ni aportara nada, y la que se encargara de la manutención fuera Irene. Ahí hablaríamos de una familia semi-integrada. Pero en este caso no. En este caso dijimos que es una familia tradicional
Y hablamos de una familia tradicional cuando el hombre es el que aporta para la manutención del hogar. Y en este caso, Sergio aporta, se encarga de la manutención, viven juntos y por eso hablamos de que es una familia integrada. Su ocupación es obrera. Al hablar de el familiograma sociodinámico, es la representación de las relaciones entre los miembros de la familia. Hay diversas formas de representarlo. Una de ellas es en este mismo. Este que es el familiograma estructural, si se dan cuenta, aquí no nos está hablando de la representación de las relaciones entre ellos. Ustedes sobre este mismo podrían poner las relaciones, cómo se representan. Sin embargo, por cuestión de organización, de que se vea bien, de que se entienda, de que no revolvamos toda la imagen y que se nos haga difícil de entender, podemos representarla en una hoja aparte. Otra cosa que se puede hacer, que es válido, es solamente representar las relaciones de los que viven bajo el mismo techo. ¿Quiénes dijimos que vivían bajo el mismo techo, Dafne? Sergio e Irene. Exacto. A mí en lo particular, me hubiera resultado más enriquecedor que representáramos las relaciones no solo de Sergio con Irene, sino también cómo se lleva Sergio con Gerardo, con Víctor, con Juan Carlos, porque son sus hijos. A mí me hubiera gustado saber si se lleva bien con ellos, si no, si lo apoyan, le aportan económicamente, son redes de apoyo o por el contrario generan conflicto. Sin embargo, estrictamente ustedes podrían solo representar a los que viven bajo el mismo techo, que fue lo que hizo este médico residente cuando presenta este ejercicio y solamente reporta la relación entre Sergio e Irene, que la considera una relación cerrada, muy unida. Cuando son 3 rayitas significa que son muy unidos entre ellos dos, que se apoyan, etcétera. O sea que no hay conflicto. Y también van a poner la simbología para saber a qué nos referimos. Por ejemplo, en una primera diapositiva que les mandé hace ratito, veíamos justamente una simbología de estas relaciones entre miembros de la familia que nos permitían entender un poquito más cómo podemos representar. Por ejemplo, las 3 rayitas que son las que tenía nuestro paciente, está representando que son muy unidos. Pueden ser unidos, nada más 2 rayitas, puede ser una relación pobre o conflictiva cuando estás así segmentada, no segmentada, ¿cómo se le llama a esta figura? Está en triangulitos, ¿alguien recuerda? Exacto. Ajá, más o menos. ¿Sí? Segmentada yo creo que sería más la de abajo, o sea, la línea punteada es una relación distante o de plano una relación apartada, separada, y entonces a ustedes les permitiría conocer las condiciones que tiene ese paciente, si tiene redes de apoyo, si tiene relaciones conflictivas que lo estén enfermando. Hay pacientes que llegan con cefaleas crónicas, con colitis que no ceden con nada, y resulta que más que empezar a atacar ¿cómo se dice? Empezar a atacar lo orgánico, dando analgésicos, dando antiinflamatorios, pues empezar a verificar esas relaciones interpersonales. Esa es la forma de representar un familiograma estructural, uno dinámico y analizar la tipología de la familia. Otro punto, les decía yo hace ratito, era el ciclo vital. Este ejercicio, y regresando con este mismo paciente que se llama Sergio, su esposa Irene, encontramos que de acuerdo a Gaiman, está en la 5ª etapa, retiro y muerte. ¿A qué se refiere con esa etapa, Melissa? ¿Me puedes leer lo que dice justificación? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sergio e Irene viven solos y están cursando la vejez y enfermedades crónicas. A eso se refiere la 5ª etapa de Gaiman. Por eso cuando se hace el análisis del ciclo vital en este personaje, en este caso pista que es Sergio, lo encontramos en
la quinta etapa. Y así es como ustedes tendrían que hacer su desarrollo cuando hablamos del ciclo vital familiar. Aquí nos aplicó muy bien porque era una familia tradicional, pero ya entendimos con lo que les puse al inicio que hoy en México ya la familia tradicional es apenas la mitad del total de las familias que existen en nuestro país. La otra mitad no son esas familias tradicionales y muchas de ellas no van a poder ser clasificadas dentro de estas etapas del ciclo de vida. ¿Ok? El otro punto, les decía yo al inicio, son las funciones básicas de la familia. Las funciones son cuidado, afecto, reproducción, socialización y estatus o nivel social. Aquí nos dice que esta familia de Sergio e Irene, el cuidado y el afecto están empobrecidos. A lo mejor, aunque explicaba anteriormente que era una familia unida, a lo mejor no se generan afecto, no, no expresan sus emociones adecuadamente. Al final es una familia de 80 años, creo tenía, sí. Sergio tiene 80 años. Muchas de estas, de la educación en estas generaciones, no eran muy dadas a expresar sus emociones y quizás por eso el afecto esté empobrecido. El cuidado, ambos tienen más de 80 años, a lo mejor les puede resultar difícil la atención entre uno u otro. A lo mejor si tú le recetaras insulina a ese paciente y los dos ya tienen problemas de catarata, a lo mejor alguno tiene Parkinson, se me ocurre pensar, no podrías tú recetarles insulina y el entender todas estas situaciones, cómo es su dinámica, cómo son sus funciones, quién lo apoya, quién no lo apoya, a ti como médico te va a ayudar a poder determinar una terapéutica adecuada. Yo es como ¿cómo se dice? Lo que le encuentro a esto de útil, la utilidad. Esto es la utilidad quizás a analizar al paciente desde esta perspectiva, ¿no? Porque a veces nos limitamos a tratarlo organicista. Les decía yo ayer, recetamos lo más nuevo, lo más caro, linagliptina es subcutáneo, es lo mejor, pero resulta que el paciente es obrero, como esta persona que estamos analizando, Sergio, tiene 80 años, vive solo con su esposa, a lo mejor no le alcanza, o dos, no sabe o no tiene quien le inyecte el liraglutide, que sabemos que es subcutáneo. Entonces, de ahí yo creo que eso pudiera ser como la utilidad que ustedes le verían al analizar a los pacientes desde estos conceptos. Un punto, y ya para concluir, que normalmente no incluíamos en las clases, y sin embargo desde que el IMSS empezó a hacer examen, porque no crean que el IMSS viene haciéndoles examen desde hace mucho tiempo. Apenas los exámenes del IMSS tendrán un año y cachito, no más de 2 años. Anteriormente no se les evaluaba con exámenes departamentales por el instituto. Y el IMSS, aunque el programa de la UNAM, que es en el que nos estamos basando nosotros, no menciona roles de grupo, no menciona crisis normativas, no menciona el APGAR familiar, resulta que en varios bimestres se los han preguntado. Para mi gusto no es un tema que ustedes como médicos internos necesitaran saber. Es por eso que en el programa que elabora la UNAM no lo incluye, porque son conceptos que ustedes no van a usar en su cotidianidad. Les decía, el familiograma sí, las funciones familiares sí, por lo que yo les explicaba hace rato. Es una forma de conocer a sus pacientes, entenderlos desde otras perspectivas. Sin embargo, esta situación de roles de grupo a mí se me hace como conceptos más para terapia familiar, para trabajo en familias, en grupos, que no lo hace el médico de primer contacto. Sin embargo, para cuestiones de examen vale mucho la pena que le den una leída, porque les digo que hemos notado que bimestre con bimestre se los están preguntando en el IMSS. Y entonces tenemos el rol de portavoz, el de líder, el de saboteador, el de chivo emisario. Este tema se los explicaba mucho con la película me quedan 5 minutos, con la película se me fue el nombre,
La de Disney, la película de una familia colombiana, ¿cómo se llama? Encanto. Tanto. Me encantó. Ay, no les escuché, perdón. ¿Cómo? Encanto. 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 Sí, Luis, en Encanto, ¿sí la viste? Sí, doctor. Podemos identificar estos grupos. El portavoz dice que es el miembro que denuncia el acontecer del grupo. O sea, todo lo que la familia piensa, dice, quiere, hace, siempre va a haber una persona que sea la que externe todo eso. En la película, ¿tú quién crees que sería el portavoz? La abuela. La abuela. ¿Y el líder? ¿Tú mismo? ¿El líder? El líder dice, se hace depositario de los aspectos positivos del grupo, obtiene un liderazgo que se centra en una o varias categorías. Puede ser de cooperación, de pertenencia, es como la parte más importante de todos, en la que se basan las creencias, las opiniones. Tú en la película, ¿quién crees que sería el líder? También, ¿no? Y el saboteador sería Maribel. ¿Y el chivo emisario? Bruno. Maribel también, ¿no? Mirabel, perdón. Ajá. El chivo emisario, ¿qué dice el concepto de chivo emisario, Débora? Cumple el rol del que lleva y trae información, genera análisis, no, alianzas, perdón, positivas o negativas, suele actuar entonces como portavoz y dinamizante del grupo. ¿Y el Era chivo expiatorio? la que escuchaba todo, ¿no? Ajá, podría ser. Fíjense que el chivo emisario o el chivo expiatorio, históricamente lo clasifican como, como aquel depositario, dice de este lado, de los aspectos negativos del grupo. O sea, todo lo malo, el que trae lo malo, es al que consideran chivo expiatorio o chivo emisario. En esa película, ¿quién era el que traía todo lo malo y que lo habían apartado, lo habían rezagado? Bruno, Claro, Bruno. Entonces, por eso les digo que esa familia justamente tiene roles muy establecidos que van mucho en relación con esto. La líder a mí me resultaría que tendría que ser la abuela. Todo lo que la abuela decía, pues se tenía que hacer, era como la parte importante aunque ya vimos más adelante que no necesariamente tienes que hacer todo lo que el líder dice, porque a veces el líder también se equivoca, pero el chivo emisario, el chivo expiatorio, era Bruno, porque incluso hasta lo habían rezagado, lo habían apartado. Entonces, así como en ese ejemplo, todas las familias, sus miembros van tomando roles específicos. Ustedes piensen, sin que me digan, en su familia, quién es el líder, quién es el chivo expiatorio o chivo emisario, quién es el portavoz. A veces los roles no van a estar tan claros. A veces una misma persona puede tener dos roles. A lo mejor va a ser el líder, pero también va a ser el portavoz, como decíamos hace rato. Entonces le digo, son conceptos para mi gusto un poco más complejos, poco funcionales en la consulta diaria, en la consulta de primer contacto, pero sí me gustaría que les dieran una leída para que les quedara bien entendido, porque les digo que se los preguntan. Cuando haces un trabajo con familias, esto es para terapistas, para médicos que hacen este tipo de trabajo, no para médicos de primer contacto, como ustedes que se están formando, para ellos van a elaborar distintos instrumentos para evaluar la funcionalidad familiar. Escalas de evaluación familiar, clasificación triaxial, modelo de McMaster, bla, 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 bla. No vamos a conocer ninguno de ellos porque no es cuestión de su competencia. Esto lo ven los residentes de medicina familiar y me atrevería que ni siquiera ellos lo aplican en su práctica cotidiana cuando egresan, no lo aplicamos. Pero, ¿por qué se los estoy poniendo? Porque he identificado que en el examen del IMSS les preguntan
el número 8 que se llama Apgar familiar. Entonces apúntenlo y les voy a pedir que lo estudien porque ya van varios bimestres que les preguntan justamente con respecto al Apgar. Y con esto concluimos el tema. Entonces les digo, vamos a intentar que sea así de una hora, aunque lo veamos sumamente rápido, pero ustedes, por lo menos que sea una guía para que ustedes vayan estudiando del tema y preparando el examen, ¿vale? El tema de mañana son 3 temas y como a ver cómo lo puedo sintetizar, porque es obesidad, síndrome metabólico y dislipidemia. Normalmente les decía, yo me detenía mucho con ustedes y eso prolongaba hacia las 2 horas, pero ahora voy a tratar de hacerlo como hoy, meramente expositivo para intentar concluirlo, pero les voy a mandar las diapositivas para que puedan repasarlo, ¿vale? Ahorita yo les voy a mandar unas infografías y les voy a mandar unos algoritmos de dislipidemia para que puedan repasar el tema de mañana. Y con eso concluimos, ¿vale? Gracias. Cuídense mucho, descansen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches.